cumple como requisito de un experimento puro. No hay una manipulación de la variable independiente de nivel o grupo contrastante, ni siquiera en el mínimo, en la mínima presencia o ausencia tampoco hay referencia previa de cuál era el nivel que tenía el grupo en la variable dependiente antes de un estímulo. Diseño de prueba o post prueba con un solo grupo. A un grupo se le aplica una prueba, una prueba posterior al estímulo. En este diseño se ofrece una ventaja sobre el anterior. Existe un punto de referencia inicial para ver qué nivel tenía el grupo en la variable dependiente antes del estímulo. ¿Cómo así? Es decir, que hay un seguimiento de grupos. Al culminar el capítulo número 7, le daré algunos resumen, le haré un pequeño resumen de la exposición. El diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea. En caso del proceso cuantitativo, el investigador utiliza su diseño para analizar con certeza de la hipótesis, formuladas en contexto específico para adoptar evidencia con respecto de los lineamientos de la investigación. Entrando al capítulo 8. Selección de muestras. Los métodos de selección de muestras son métodos específicos. Se utilizan para la selección de los registros contenidos en una muestra. En una investigación siempre tenemos una muestra. No siempre, pero en la mayoría de las situaciones realizamos el estudio en una muestra. Solo cuando queremos efectuar un censo debemos incluir todos los casos, incluyendo personas, animales, plantas, objetos, entre otros más que están ubicados en el universo. Por ejemplo, los estudios motivacionales de una empresa suelen abarcar a todos sus empleados para evitar que los excluidos no se sientan que no le ha tomado en cuenta su opinión. Las muestras se utilizan por la economía de tiempos y de los recursos. Los primeros sobre qué o quién se recolecta los datos. Aquí el interés se centra en qué o quiénes, es decir, en los participantes o objetos sucesos o colectividades de los estudios de las unidades de muestreo, lo cual depende del planteamiento y de los alcances de la investigación. Así, en la situación que el objetivo sea describir en su que hacen los niños de la televisión, los factibles serían interrogar a un grupo de niños. También sería la entrevista entre padres de los niños. ¿Cómo se delimita una población? Una vez que se haga definido cuál será la unidad de muestreo, análisis, se procede a delimitar
la población que se va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los resultados. Así, la población en un conjunto de todos los casos concuerda con las series de especificaciones. ¿Qué es una muestra? La muestra es la porción representativa de una población, la cual se realiza una tesis de enfoque cuantitativo, es decir, con análisis numéricos que quizá debamos hacer un censo. ¿Cómo se selecciona una muestra? Partimos de la población y de esta debe ser entendida como casos que comparten especificaciones. No es necesariamente hacer referencia a un grupo de personas, podrían ser animales, plantas, sucesos naturales o objetos, entre mucho más. Este se debe investigar determinado bajo el criterio de analizar la semejanza para así obtener una población. Si nuestro interés es ejecutar un trabajo con estudiantes universitarios, debemos seguir los siguientes interrogantes. Primero, ¿a qué universidad de todo el mundo o de un país? Si se trata de un país, o sea, ¿son todas las universidades o la de la ciudad? La tercera interrogante sería, ¿cuál universidad sería? Si sería pública o sería la privada. Tipo de muestra. Básicamente, categorizamos la muestra en dos grandes ramas: la muestra no probabilística y la muestra probabilística. En la muestra probabilística, todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogida para la muestra y se obtienen definiendo las características de la población y de su tamaño de la muestra, y por medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de muestreo del análisis. La muestra probabilística. ¿Qué es la muestra probabilística? El muestreo probabilístico es una técnica de muestreo en virtud de la cual las muestras son recogidas en un proceso que brinda a todos los individuos de la población la misma oportunidades debe ser seleccionada. O sea que no es una selección específica, no va a elegir a una persona específica, sino un conjunto al azar. La muestra no probabilística. A diferencia del muestreo probabilístico, la muestra no probabilística no es un producto de un proceso de selección aleatoria. Los sujetos en una muestra no probabilística generalmente son seleccionados en su función de sus accesibilidades o criterios personales e intencional del investigador. ¿Cómo así? Por ejemplo, en este tipo de probabilística, de no probabilística, se ve en lo que es la empresa, que te ascienden o toma una posición, no te ascienden aleatoriamente, sino es dependiendo tu funcionamiento, tu capacidad o tu nivel de capacidad profesional. ¿Cómo selecciona una muestra?
Resumiendo, resumiremos diciendo que la elección entre una muestra probabilística y la no probabilística se hace según el planteamiento de los problemas. La hipótesis en el diseño de investigación y el alcance de la contribución de la muestra probabilística tiene mucha ventaja, y quizá la principal sea que se pueda medir al tamaño del error en la muestra predicción de las predicciones. Cálculo de tamaño de muestra. Cuando elaboramos una muestra probabilística, unos deben preguntarse, dado que una población es N mayúscula con un tamaño de 4 habitantes, ¿cuál es el menor número de las unidades muestral de personas, casos, organizaciones o capítulos de televisión, telenovela, etcétera? ¿Qué necesito para conformar una muestra N minúscula que me asegure un determinado nivel de error estándar, digamos menor a 0.01? La respuesta consiste en encontrar una muestra que se representativa del universo o de la población con cierta posibilidad de error, y se pretende minimizar el nivel de confianza a nivel máximo, o maximizar asimismo la probabilidad. Muestra probabilística estratificada. En ocasiones el interés del investigador es comparar el resultado entre segmentos o grupos o nichos de la población, porque así lo señala el planteamiento de los problemas. Por ejemplo, efectuar comparaciones por género entre hombres y mujeres, y la selección de la muestra es aleatoria. Tendremos unidades o elementos de ambos géneros. No hay problema de la muestra que se refleje en la población. Muestreo probabilístico por racismo. En algunos casos en que el investigador se ve limitado por recursos financieros o tiempo, recursos financieros, tiempos o distancia geográfica, el obstáculo se recurre a muestreo por racismo o clutter. En este tipo de muestreo se reduce el costo, el tiempo, la energía, al considerar que a veces las unidades de muestreo análisis se muestran encapsuladas o encerradas en determinados lugares físico o geográfico, a lo que se denomina racismo. ¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento de selección de muestra? Cuando nuestra exposición sobre la muestra probabilística señalamos que los tipos de muestra dependen de dos características: el tamaño de la muestra y el procedimiento de la selección. De los primeros ya hemos hablado, ahora nos ocuparemos del procedimiento de selección. Se determina el tamaño de la muestra de N, pero ¿cómo seleccionar los elementos muestrales, ya sean casos de racismo? Tómbola. Muy simple, pero muy rápido. Consiste en enumerar todos los elementos muestral de la población de un número un número n mayúscula. Después se hace fecha o en papeles
por cada elemento y se revuelve en una caja. Por ejemplo, esto se ve en lo que es en la rifa, el número de lotería, entre otros aspectos que se ven que toman papeles o algún tipo de material que se puede identificar, se toma por el nombre o se toma por orden de llegada o si no por posición. Se agita la urna y se saca al azar cualquier cantidad de papel y se da el nombre de la persona elegida. Número aleatorio. Número aleatorio es aquel obtenido al azar, es decir, que todo número que tenga la misma probabilidad de ser elegido y que la elección de uno no dependa de la elección de otro. Por ejemplo, el clásico más utilizado para generar el lanzamiento repetitivo de una moneda o de la no trucado. Extra. Una excelente alternativa para generar números aleatorios se encuentra en el programa Extra, que contiene un subprograma para ello, se llama Random Numerical Generation, y evita el uso de la tabla de números aleatorios y hasta ahora ha sido el mejor, ya que anteriormente se utilizaba una secuencia de números y se rompía y se lanzaba y se elegía al azar, pero con este programa ya se genera automáticamente un número al azar. Selección sistemática de un elemento muestral. Este procedimiento de selección es muy útil y implica elegir dentro de una población n un número de un número n mayúscula y n minúscula de los elementos a partir de un intervalo que se va a representar por la letra K, que va a ser el último. En este intervalo, que se determina por el tamaño de la población y por el tamaño muestral. Así tenemos que K es igual a n mayúscula entre n minúscula, en donde K es un intervalo de selección sistemática y donde n es la población y donde n minúscula es la muestra. Listado y otro marco muestral. La muestra probabilística requiere la determinación del tamaño de la muestra y del proceso de selección aleatorio. Asegura que todos los elementos de la población tengan la misma posibilidad o la probabilidad de ser elegidos. Todo esto lo hemos visto, aunque falta exponer algo esencial que predece la selección de nuestra muestra, como el marco muestral. Este constituye un marco de referencia que nos permite identificar físicamente los elementos de la población y la posibilidad de enumerarlo, y por ende de proceder a la selección de las unidades muestral. Archivos. Un gerente de reclutamiento y selección de una empresa requiere precisar ciertos datos que se presentan en la solicitud del trabajo. Está correlacionado con el absentismo del empleado. Me perdí. Del empleado. Es decir, si a partir de la información como edad, género, estado civil,
educación, nivel de experiencia y, y el proceso de información del otro trabajo. Es factible predecir las conductas ascetismo para establecer la corrección que se considera como la población a toda la persona contratada durante los 10 años. Se relaciona los datos en las solicitudes del empleo con los registros faltantes. Como hay mucho, como no hay una lista elaborada de estos individuos, el investigador decide acudir a los archivos de la solicitud del empleo. Mapas. Los mapas son muy útiles como marco de referencia en muestra de racismo. Por ejemplo, un investigador requiere saber qué motiva a los compradores para preferir cierta tienda de autoservicio. A partir de esta lista de la tienda de cada cadena competidora, marca sobre un mapa las ciudades donde la tienda del autoservicio, la cual constituye una población de racismo, pues en cada tienda seleccionada entrevistarán un número de clientes. En el mapa le permite ver la población, tienda, autoservicio y su localización geográfica, de manera que elige la zona donde consistían diferentes tiendas competidoras, para asegurar de que el consumidor de la zona tenga toda la posibilidad alternativa. Tamaño óptimo de la muestra. Tal como mencionó, la muestra probabilística requiere de dos procedimientos básicos. Primero, la detención de tamaño de la muestra. Segundo, la selección aleatoria de los elementos muestrales. Para los primeros al lector será muy útil comparar el tamaño de la muestra. Han empleado o sugiere diversos métodos de investigadores. ¿Cómo y cuáles son las muestras no probabilísticas? Tal como se mencionó con la muestra probabilística, la muestra probabilística, también como llamada muestra dirigida, supone un procedimiento de selección orientado por la característica de investigación, más que por el criterio estadístico de una generalización. Se utilizan diversas investigaciones cuantitativas o cualitativas. Muestreo al azar por marcado telefónico. Esta es una técnica de los investigadores que utilizan para seleccionar muestras telefónicas. Involucran identificar la área geográfica para ser muestrada al azar y su correspondiente código telefónico e intercambios los primeros dígitos del números telefónicos que la identifican. Luego de los demás dígitos del número que van a marcar puede ser generado al azar, de acuerdo con los casos que requerimos para la muestra, que es n. Posiblemente reconoce el intercambio son usados de forma primaria para teléfonos residenciales enfocados en el entorno o subgrupo. Una máxima
de muestreo y alcance de estudio. Ya sea que trate de un tipo de muestreo u otro, lo importante es elegir el caso adecuado del planteamiento del problema y lograr el acceso de ello. Los estudios exploratorios regularmente emplean muestra dirigida, aunque podría usarse muestra probabilística. La mayor parte de veces la investigación experimentales utilizan muestra dirigida porque, como se comentó, es difícil de manejar grupos grandes o multitudes de casos. Debido a ello se han insistido que el experimento de la validez externa y conciliada mediante una repetición o reproducción de estudio. Culminamos el capítulo número 8. Haré un pequeño resumen para no ser tan agitado el tema. Lo que es en el capítulo se definió el concepto de muestra. Se explicó cómo selecciona la muestra en el proceso cuantitativo y cualitativo. Los primeros que se deben plantear es sobre quiénes se van a recolectar los datos a lo que se corresponde a la precisa unidad de muestreo o de análisis. Después se procede a la delimitantes aclarantes de la población con base a los objetivos del estudio y en cuanto a características del contenido y lugar de tiempo. La muestra es un subgrupo de la población y se puede ser probabilística o no probabilística. A elegir este tipo de muestra se requiere depender de un enfoque y alcance de la investigación de un objetivo del estudio y el del diseño. Finalmente de mi exposición, espero que sea muy importante para usted o para ustedes, ya que es algo muy esencial en lo que es la metodología y el funcionamiento ya social para un profesional de dicha carrera o de administración, o para utilidades ¿cómo se puede decir?